va a dedicar, entre otras cosas, a estudiar la fisiología y la anatomía del sistema nervioso. Ese sistema nervioso va a tener múltiples clasificaciones y esas clasificaciones van a estar relacionadas un poquito con qué tan clásico o qué tan moderno es el libro que usted se lea. Los clásicos de la neuroanatomía nos dividen el sistema nervioso tal y como lo tienen en la diapositiva, el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Pero los libros más modernos de la neuroanatomía ya hablan de un tercer sistema nervioso que sería el sistema nervioso mioentérico. El sistema nervioso mioentérico que tenemos todo a lo largo de las vísceras huecas o luminares del tubo digestivo. Ese tercer componente en la literatura moderna recibe la tercera clasificación del sistema nervioso. Y obviamente nosotros vamos a estudiar todas las literaturas, las modernas y las clásicas. Entonces, en la clásica tenemos que el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central, que sería el encéfalo y la médula espinal, y sistema nervioso periférico, en el cual vamos a encontrar los pares craneales, los nervios raquídeos, las estructuras sensitivas y motoras que se encuentran en la periferia para la ejecución de movimiento y la captación de sensibilidades. Esa sería, de forma general, la clasificación del sistema nervioso. Entrando a hablar al sistema nervioso central, vamos a ver que está jerarquizado por el encéfalo, ¿verdad? Que es una estructura impar que se encuentra en el interior de la cavidad craneal, ¿verdad? Que se continúa con una estructura que se conoce como el tronco, y ese tronco a su vez se conecta con la otra parte del sistema nervioso central, que sería la médula espinal. Esa médula espinal, al igual que el cerebro, va a descansar dentro de un estuche óseo intensamente protegida. ¿Por qué? Por la naturaleza friable del tejido que la constituye. En el caso de la médula espinal, va a descansar en el interior del estuche raquídeo. Entonces, vamos a seguir con las generalidades. Habíamos dicho que ambos órganos son impares, se encuentran hacia la línea media, pero tienen una representación simétrica o en espejo. Significa que todas las estructuras que encontramos en la mitad derecha, tanto del cerebro como de la médula, se encuentran exactamente igual representadas en la mitad izquierda. Entre otras cosas, aunque no lo mencioné, el objetivo de la clase de hoy es dar introducción al metalenguaje. Entonces, a medida que avancemos, vamos a empezar a manejar una serie de conceptos y vamos a tratar de hacerlo de forma dinámica. Es importante que se lo lleven claro porque les va a ayudar a interpretar el resto de las clases que vienen. En este caso voy a aprovechar para dar introducción al tema de la simetría y la dominancia. Habíamos dicho que es un órgano impar. Tal y como estamos viendo aquí, va a estar separado en dos mitades que se conocen con el nombre de hemisferio cerebral derecho y hemisferio cerebral izquierdo, ambos hemisferios separados por este accidente anatómico importante, ¿verdad? Este surco es el resultado de la remoción de un repliegue de dura madre que se conoce con el nombre de hoz del cerebro, ¿verdad? Esa hoz del cerebro se va a encontrar en la línea media y va a separar ambos hemisferios. Ese sería el concepto de simetría. El concepto de dominancia lo conocemos, aunque quizás en algunos casos no a fondo, pero sí sabemos que existen porque la mayor parte de nosotros no somos ambidiestros, ¿verdad? Unos somos izquierdos, otros son derechos, y eso significa que uno de estos dos lóbulos, uno de estos dos hemisferios prevalece en relación al otro. Nosotros vamos a encontrar la lateralidad en una relación proporcionalmente, topográficamente opuesta a la dominancia. ¿Qué significa eso, muchachos? Voy a usar yo mi ejemplo personal. Yo soy zurdo, yo escribo con mi mano izquierda. Eso significa que mi hemisferio dominante es el hemisferio derecho, este que estoy señalando en pantalla. Y para las personas que escriben con la mano derecha,
su hemisferio dominante sería el hemisferio izquierdo. En eso radica el concepto de lateralidad y dominancia, ¿verdad? Simetría, lateralidad y dominancia. ¿Por qué es importante manejar los conceptos de simetría, lateralidad y dominancia? Porque nos van a permitir entender la topografía y localización de muchas lesiones neurológicas. Por ejemplo, muchísimos de nosotros ya a estas alturas hemos visto por ahí en la calle o lamentablemente tenemos algún familiar cercano o distante que ha sufrido un accidente cerebrovascular, ¿ya? Y se quedó con pérdida de la movilidad del bracito y la pierna X. Por ejemplo, el bracito y la pierna derecha. Ese paciente, ese tío, ese abuelito, ese vecino, no mueve ya ni la pierna, ni la mano, ni el brazo derecho. Cuando ustedes vean eso, inmediatamente ustedes van a pensar que ese pacientito de ustedes tuvo un accidente cerebrovascular o tuvo una lesión, porque también puede ser un tumor o un golpe, ¿verdad? En la mitad izquierda del cuerpo, porque ya ustedes saben que la mitad izquierda del cuerpo domina a los músculos de que la mitad izquierda del cerebro domina a los músculos de la mitad derecha del cuerpo. Y en eso estriba otro concepto, que sería el de las palabras contralateral y de las palabras ipsilateral. ¿Qué significa contralateral? Según la explicación, un joven que me diga rápido, como no los conozco y necesito adaptar mi oído, el que vaya a hablar me dice su nombre y me da su respuesta. Contralateral significa el lado opuesto. ¿Quién es? María Delia Zambrano. Esa es la idea, señorita Zambrano. Contralateral significa del lado opuesto, ¿verdad? Generalmente yo voy a encontrar la respuesta contralateral al origen, ¿verdad? Si le dieron un golpe grande aquí en el lóbulo frontal izquierdo, que es un lóbulo motor, entonces yo voy a encontrar una respuesta motora anormal contralateral. ¿Mm? Se va a dejar de mover voluntariamente algo en la mitad derecha del cuerpo, que puede ser un brazo, que puede ser la pierna, que puede ser el brazo y la pierna, que puede ser la cara, que puede ser la cara y el brazo, que puede ser la cara, el brazo y la pierna. Bien, eso es lo que se conoce como contralateral. En cambio, ipsilateral sería lo opuesto a lo que dijo Zambrano. Sería el caso en el cual el defecto se va a manifestar en el mismo lado de la lesión. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un parto, ¿verdad? Y ya me llegó esa señora en trabajo de parto y aparentemente ya el bebé, el feto está bien progresado en la pelvis y ya no hay tiempo a hacer una cesárea y bueno, hay que hacer el parto, punto. Puja, puja, mamá. Y se pone a pujar la mamá y todo aquello y da mucho trabajo sacar al bebé más de lo acostumbrado porque este bebé está muy gordo. Pero bueno, finalmente ese bebé nació. Pero cuando ya yo al segundo o tercer día vengo de mi guardia, que le voy a pasar la visita, yo me doy cuenta, la revista médica, me doy cuenta de que ese bebé no mueve el brazo derecho. Algo está mal. Y en este caso, lo que usualmente sucede es que hay una lesión ipsilateral. Como el bebé estaba tan gordito, cuando se hicieron las maniobras del parto, se lesionó el plexo braquial y en ese caso encontramos una lesión ipsilateral del sistema nervioso central. ¿Se entendió la diferencia entre los conceptos de ipsilateral y contralateral y los ejemplos en los cuales aplica? Doctor, sí, doctor, ¿podría repetir el último ejemplo? El de ipsilateral. Sí. Ajá. ¿Tienes bien claro el de contralateral? Sí, ¿Verdad? doctor, ese Ya te quedó claro que si, por ejemplo, se lesiona todo este hemisferio izquierdo, en la mitad derecha del cuerpo lo va a manifestar.
Eso está claro. Sí, sí. En cambio, hay otras circunstancias en las cuales la propia lesión del lado derecho puede ser el resultado, perdón, el propio defecto en el lado derecho puede ser el resultado de una lesión del propio lado derecho. ¿Cuándo sería esto en el caso de las vías motoras? Cuando estamos por debajo de la vía piramidal. Todo lo que nosotros hacemos, por ejemplo, los movimientos que hacemos con la lengua cuando estamos hablando o comiendo, los movimientos que hacemos con el lápiz cuando estamos escribiendo, o los movimientos que hacemos con los pedales cuando estamos montando bicicleta. Esos son movimientos voluntarios, ¿verdad? Usted lo hace porque usted quiere. Esos movimientos nacen en una parte de la corteza que se conoce con el nombre de homúnculo motor, que es en el giro frontal. También que es en el lóbulo frontal. También se llama giro prefrontal o área 4 de Brodmann. Ahí es donde, en la quinta capa de células gigantes piramidales de Betz, inicia el movimiento voluntario. Si yo lesiono esa parte de la corteza, se va a expresar al otro lado del cuerpo. ¿Por qué? Porque hay un punto en el cual esas fibras que nacen en el lado derecho obligatoriamente tienen que pasar al lado izquierdo para poder alcanzar el brazo y la pierna izquierda. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Sí. Ese punto se conoce con el nombre de decusación de la pirámide, donde todo lo derecho se hace izquierdo y viceversa. Entonces, hay momentos en los cuales una lesión de la vía piramidal puede traducir un defecto ipsilateral. ¿Cuándo? Cuando es por debajo de la decusación piramidal y el plexo braquial está por debajo de la decusación piramidal, ¿sí o no? Sí. Entonces, en el caso de este bebecito recién nacido, que estaba muy gordito, cuando traccionamos el cuellito para sacarlo del canal del parto, se desgarró el plexo braquial que está por debajo de la decusación piramidal y en consecuencia 2 o 3 días después nos dimos cuenta que ya el bracito derecho no se puede mover. En este caso, a diferencia de este caso, están viendo el cursor, ¿verdad? En este caso Sí, del recién nacido, a diferencia de este caso, la lesión es ipsilateral. ¿Se entendió? Sí, doctor, gracias. Ya que estamos aquí, antes de avanzar con las características generales de la anatomía de superficie, vamos a introducir un par de conceptos más, que serían los conceptos de aferente y eferente, centrípeto y centrífugo. Pregunto, ¿qué idea tienen, significa el término aferente? La entrada de impulsos. La entrada de cosas. Y en consecuencia, eferente, que es antónimo, es la salida de cosas. Me gustó. Es una forma fácil de relacionar, de apropiarse del contenido. Aferente entra, eferente sale. Aferente es sensitivo o motor. Sensitivo. Aferente es sensitivo. Deme un minuto, por favor. Ok, seguimos. Entonces, ya estamos manejando los conceptos de aferente, eferente. Ya sabemos que aferente es sensitivo y eferente es motor. ¿Y entonces qué sería centrípeto y centrífugo? Centrípeto es cuando algo va hacia el centro. Me gustó también.
Y Y ya, como, centrífugo hacia los lados. y hacia afuera, Hacia ¿verdad? afuera, sí. Entonces, si centrípeto es hacia el centro y centrífugo es hacia afuera, las vías centrípetas, ¿cuáles son? ¿Las sensitivas o las motoras? ¿Las aferentes o las eferentes? Las aferentes. Las Entonces, centrífugas. centrípeto es aferente, es sensitivo. Y centrífugo es eferente, es motor. ¿Estamos claros en esos conceptos? Seguimos. Estábamos en el sistema nervioso, en el cerebro, ¿verdad? Sistema nervioso central, encéfalo, y estábamos en la anatomía de superficie. Decíamos que es un órgano impar que se encuentra en la línea media, que está atravesado por una gran cisura que tenemos allí en pantalla, que esa cisura va a dar simetría y va a dividir el encéfalo en hemisferios, hemisferio cerebral derecho y hemisferio cerebral izquierdo, y nos habíamos quedado allí. Vamos ahora a hablar de las características topográficas de esos hemisferios. Esos hemisferios van a tener distintas vistas. En la letra número B tenemos la vista posterior. Obviamente tenemos ahí abajo un cerebelo que es imposible de ignorar y por eso es que reconocemos que es la vista posterior. Con la letra C tenemos la vista lateral. Con la letra D tenemos la vista frontal. Con la letra E y F tenemos la vista basal, y la diferencia entre una y otra sería que en la vista E no se ha hecho la remoción del tronco y en la vista F sí se hizo la remoción del tronco. Toda esa superficie del cerebro va a tener nombres, ¿verdad? Y esos nombres van a estar directamente relacionados con las estructuras óseas que la cubren. Vamos a tener un territorio del cerebro que se llama frontal, un territorio que se llama parietal, un territorio que se llama temporal, un territorio que se llama occipital, y esos territorios van a recibir el nombre de lóbulos, que van a ser estructuras pares, ¿verdad? Porque tenemos derecho e izquierdo. Además de eso, existe un par de lóbulos que no podemos observar en ninguna de las caras externas del encéfalo, que serían, ¿qué lóbulos? Insulares. Los lóbulos insulares, ¿verdad? Los lóbulos insulares que los vamos a encontrar en el interior de esto que ustedes están viendo aquí, que es la gran cisura de Silvio, ¿verdad? Cuando usted decola la gran cisura de Silvio, en su interior vamos a encontrar una estructura que se llama el valle silviano. Y en el centro del valle silviano, un promontorio grande celular que se llama el lóbulo insular. Cada uno de estos lóbulos va a tener funciones específicas y dentro de los accidentes anatómicos relevantes de los lóbulos tenemos los polos, que serían en la porción anterior del frontal, los polos frontales derecho e izquierdo. En la porción posterior del occipital, los polos occipitales derecho e izquierdo. En la porción anterior del temporal, los polos temporales derecho e izquierdo. ¿Por qué hago alusión a los accidentes anatómicos de los polos? Porque los polos van a ser de extrema importancia a la hora de hablar de una rama de la neurología que es el neurotrauma, muy moderna y desarrollada a partir de la revolución industrial, cuando apareció el automóvil y toda aquella cosa. Bueno, también aparecieron los accidentes de tránsito. Y junto con los accidentes de tránsito aparecieron una serie de lesiones que no existían antes, que es el neurotrauma. En los neurotraumas, los polos son los más afectados, son los sitios del cerebro más expuestos en los cuales se descarga la mayor cantidad de energía cinética en un golpe. Polos frontales, occipitales y temporales. Seguimos. Habíamos dicho que esos hemisferios iban a tener nombres y distribuciones. La distribución es en lóbulos y ya habíamos mencionado los nombres. Esos lóbulos se van a diferenciar entre sí no solo por su localización y nombre, sino por su función o especialización, así como por su contenido. Por ejemplo, el lóbulo frontal, que sería todo esto que está aquí,
va a ser un lóbulo eminentemente motor. En ese lóbulo vamos a encontrar un accidente anatómico distintivo que solo se ve en el ser humano y que constituye un salto evolutivo en relación al primate. Estaríamos hablando del área premotora. El área premotora va a ser un área de alta especialización en la planificación, la planeación, el cálculo matemático y la integración del lenguaje. Inmediatamente por detrás de él y separado por este accidente anatómico grande que ustedes ven aquí, que es la gran cisura de Rolando, vamos a encontrar todo esto que está aquí, que sería el lóbulo parietal. Estaríamos hablando de un lóbulo eminentemente sensitivo, ¿verdad? En el cual se van a hacer conscientes todas las sensaciones, excepto un par de ellas, que serían la visión y la olfacción. La visión y la olfacción se integran en otra parte del cerebro que estudiaremos más adelante. El resto de las sensaciones, el dolor, el tacto, la temperatura, el tacto discriminativo, la agrafia, parte del lenguaje, la propiocepción, van a ser funciones sensitivas que se integran en el lóbulo parietal. Inmediatamente por detrás vamos a encontrar esto que está aquí, que serían los lóbulos occipitales, que van a ser sitios de integración de la vía visual. En su interior vamos a encontrar el área 17, 18 y 19 de Brodmann, que serían el área visual primaria, área 17, las áreas visuales complementarias o de integración, que serían las áreas 18 y 19. Inmediatamente por delante y hacia abajo, todo este territorio que estamos señalando aquí corresponde a los lóbulos temporales, que van a ser sitios especializados en la integración de la audición y la cognición, es decir, el aprendizaje, la memoria. Y en los lóbulos que no se pueden ver, que serían los lóbulos límbicos, estarían integradas funciones de memoria, aprendizaje y de integración de la memoria olfativa. ¿Ya? Esas serían las principales funciones de cada uno de los lóbulos cerebrales. Allí los tenemos, los de la cara lateral, lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. En su interior vamos a tener accidentes anatómicos. Los que hacen relieve se conocen con el nombre de giro y los giros se separan entre sí por surcos que tienen serían el prefijo del nombre surco con dos apellidos. El apellido, generalmente el primer apellido obedece al lóbulo donde están y el segundo apellido a la localización dentro del lóbulo. En el lóbulo frontal y en el lóbulo parietal vamos a encontrar un par de giros relevantes que serían el giro prefrontal y el giro, prerolándico y posrolándico. Veamos aquí. Esta es la gran cisura de Rolando, este surco que está aquí. Esto que está aquí adelante es el giro prerolándico y esto que está aquí atrás es el giro posrolándico. Este giro que está aquí adelante también se conoce como homúnculo motor, giro precentral, área 4 de Brodmann o área motora primaria. Y este giro que está aquí atrás del surco rolándico se conoce como giro posrolándico, homúnculo sensitivo, área 312 de Brodmann. El giro prerolándico sería el giro desde cuya quinta capa de gigantocélulas piramidales de Betz nacen las vías motoras voluntarias, y el giro posrolándico va a ser el sitio al cual van a llegar todas las sensaciones y se van a hacer conscientes, excepto ¿qué sensaciones, jóvenes?
Un voluntario que me diga qué cosa no se integra desde el punto de vista sensitivo en los lóbulos parietales. La visión y el olfato. Eso es correcto para todos los que hablaron. Audición. ¿Qué más? La visión. Visión y olfato. Visión y olfacción básicamente. Además de la audición la vamos a encontrar integrada en el lóbulo temporal. Ok, entonces avancemos con los accidentes anatómicos más relevantes, las funciones principales que ya han sido esbozadas, ¿verdad? Tal y como ustedes ven allí, el lóbulo frontal es especializado en control motor, lenguaje expresivo, control de los impulsos, planificación y cálculo matemático. Insisto, recuerden que en la presentación les dije que hay cosas que no están en el texto y que están en el Parlamento. Y como está todo grabado, yo lo puedo preguntar. Parietal, aferencia sensitiva e integración del lenguaje receptivo, ¿verdad? Todas las aferencias excepto la visión, la olfacción y parte de la audición. Temporal, aferencias auditivas e integración de la memoria. Occipital, visual y límbico, habíamos dicho que está relacionado con la memoria y la olfacción. Ahí tenemos los accidentes anatómicos más relevantes de la cara lateral del encéfalo, que me imagino que serán profundizados en la práctica, pero que ya estamos dando en la teoría, ¿verdad? Tenemos allí accidentes importantes, como este surco que está aquí adelante, que atraviesa por completo 3/4 de la cara lateral del encéfalo, que es el surco rolándico. Todo lo que se encuentre por delante del surco rolándico es territorio del lóbulo frontal. Lo que está por detrás de él es territorio del lóbulo parietal. Aquí tenemos la gran cisura de Silvio. Todo lo que está por debajo de él es territorio temporal. En el interior de esa cisura tenemos el valle silviano, en el cual se encuentra impactado los lóbulos insulares, y aquí atrás tenemos los lóbulos occipitales. Recordar que en 3 de los 5 lóbulos encontramos polos: polo frontal, polo temporal, polo occipital. No encontramos polo en el parietal ni en la ínsula. Ok, recordar que este territorio que está por delante, este giro que está por delante de la cisura de Rolando tiene múltiples nombres, ¿verdad? Giro prerolándico, homúnculo motor, área 4 de Brodmann. Y este giro que se encuentra inmediatamente por detrás tiene también varios nombres, que sería el giro poscentral, el área somatosensitiva primaria, el área 3,1,2 es en esa secuencia, no es 1, 2, 3, ni nada por el estilo, es 3, 1, 2 de Brodmann, ¿ok? Seguimos. La superficie cortical va a tener centros de alta complejidad neuronal, y esos centros de alta complejidad neuronal van a condicionar el desarrollo de funciones neurológicas superiores. Eso es lo que se conoce con el nombre de áreas corticales. Las áreas corticales, por lo general, van a obedecer a centros de especialización que responden a la función general del lóbulo. En consecuencia, tenemos en el lóbulo frontal el área 6 o área premotora, el área 4 de Brodmann o área motora primaria, y el área 8, conocida como campo visual frontal, responsable de el movimiento voluntario sacádico de los ojos. ¿Ya? Usted va caminando por la calle y desde un edificio lo llaman por su nombre. Usted va a girar simultáneamente los ojos y la cabeza en torno a la voz que lo llamó. Ese es un movimiento voluntario y está integrado, en el caso de los ojos, por el área 8. Avancemos un poquito más. Tenemos aquí el área 3, 1, 2, conocida como área somatosensitiva primaria, ¿verdad? Recuerden que esto es territorio frontal, este es el surco rolándico,
Este es territorio parietal, este es el surco postrolándico. Inmediatamente por debajo encontramos el área 43 en la zona perisilviana. Recuerden que este es la cisura de Silvio. Entonces, en el territorio perisilviano hacia arriba está el área 43, que es el área gustativa primaria, que pertenece al lóbulo parietal. Cuando usted se come lo que se coma, el sabor usted lo va a integrar allí, ¿verdad? Inmediatamente por debajo, en forma de media luna, en el territorio perisilviano temporal, usted va a encontrar el área auditiva primaria o área 41 y 42. Inmediatamente por atrás, en el lóbulo occipital vamos a ver el área 17, que es el área visual primaria, y fíjense cómo el territorio del área visual primaria corresponde al lóbulo occipital, ¿verdad? Por eso, en los traumas occipitales, una de las complicaciones más temidas sería la ceguera cortical, porque si usted viene y le da un disparo, un golpe muy grande, un batazo, algo aquí en esta porción del occipital, aunque usted no le dañe los ojos al paciente, aunque usted no dañe el recorrido de la vía visual, su paciente simple y sencillamente se puede quedar ciego porque es incapaz de hacer consciente lo que están viendo sus ojos. En forma de nido, desde el punto de vista arquitectónico, vamos a encontrar en la parte anterior las áreas 19 y 18, que son las áreas visuales complementarias. En este sitio se integra la tridimensionalidad, el fondo, la sombra y los colores para procesar un producto final que se presenta aquí al área 17. ¿Se entendió hasta aquí? Sí, doctor. Sí, Cierto. Perfecto, avancemos entonces. Homúnculos. Homúnculos motor y homúnculo sensitivo. Un voluntario. Este homúnculo motor, ¿dónde está? Esto es motor y esto es sensitivo. ¿Dónde está el homúnculo motor, muchachos? Frontal. ¿En qué parte del frontal? En el área motora. ¿Qué tiene detrás ese homúnculo? ¿Qué accidente anatómico? La cisura de Silvio. No, De Rolando. La de Rolando. la cisura de Rolando. Muy bien, perfecto. ¿Qué son los homúnculos? ¿Qué significa la palabra homúnculo? El homúnculo es una representación cortical de una o varias partes del cuerpo. ¿Dónde? En la corteza. Por eso es representación cortical. Sin embargo, ustedes se darán cuenta a simple vista que no es, la palabra quizás sea equitativo o proporcional, la distribución de los homúnculos, ¿verdad? Se darán cuenta que el homúnculo motor dedica más espacio de distribución topográfica a la mano y a la cara con la boca que a otras partes del cuerpo. Y eso es porque la mano es un órgano de trabajo. Con la mano desarrollamos una gama de movimientos muy complejos, ¿verdad? Imagínense los movimientos que hace un pianista, un violinista, un cirujano, ¿verdad? Con su mano. Un obrero para poder trabajar en la tierra. Todos esos movimientos de alta precisión se ejecutan con la mano. Por eso es que se necesita que haya una mayor distribución de las fibras motoras que coordinan la mano en la corteza motora. Lo mismo sucede con la cara. Recuerden que tenemos lenguaje verbal y extraverbal. Y en el caso de ustedes, que la mayor parte son bilingües y algunos son incluso hasta políglotas, se necesita que su corteza motora tenga una distribución bastante grande en relación a otras partes del cuerpo para que puedan ejecutar con alta precisión la fonación, la vocalización y de forma general tener una pronunciación exquisita para un idioma determinado. En contraposición,
vamos a ver que en el homúnculo sensitivo hay otras partes que se encuentran más representadas. Por ejemplo, todas las partes que tienen una alta tasa de receptores van a estar ampliamente distribuidas en la corteza. ¿Alguno de ustedes no se ha quemado alguna vez con una velita o encendiendo un fósforo? ¿No se han dado cuenta que a veces ni siquiera le llegó a tocar el fuego y produce un dolor espantoso en la yema de los dedos? Bueno, pues eso sucede porque la yema de los dedos, la córnea, los tejidos periorales, periorbitales y los tejidos erógenos, como los genitales, tienen una gran cantidad de receptores sensitivos para poder ilustrar en la corteza los estímulos que llegan allí. Por eso, cuando usted está, no sé, en la calle y de momento se levanta una ráfaga de polvo y le cae una partícula microscópica muchas veces en el ojo, le genera tanto malestar en la vista, ¿verdad? Que usted empieza con irritación en los ojos, no puede ver, le molesta, le duele y cuando lo examinan prácticamente no se logra ver fue lo que produjo eso. Y es porque la partícula es muy pequeña, pero en proporción al tamaño de la partícula hay una densidad muy alta de receptores por milímetro cuadrado de superficie en esa parte del cuerpo para captar las sensaciones. ¿Se entendió los fundamentos de las diferencias entre ambos homúnculos y su ejecución? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Qué parte es esta del cerebro, chicos? ¿Cuál no se ve el cursor? ¿No se ve el cursor? No creo. Entonces ustedes han estado Ay, todo el ahorita tiempo sí yo se te ve. señalando. Ah, ok. ¿Qué parte es esta? La sensitiva es la parietal. No, En la del mire, medio. mire, exactamente. ¿Qué creen ustedes que hay aquí? A ver, La hoja del cerebro. perfecto. Es decir, estamos hablando de que aquí está la cara interhemisférica del cerebro, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, fíjense que ambos homúnculos tienen un factor en común. Y es que en su cara interhemisférica se representan los miembros inferiores de la cadera hacia abajo. ¿Se dan cuenta? Miren, homúnculo motor de la cadera hacia abajo, la pierna. Sensitivo de la cadera hacia abajo, la pierna. Y ambos están en la cara interhemisférica. Pregunto, y voy a preguntar porque ustedes se van a dar cuenta que no basta con que usted se aprenda el accidente anatómico de memoria y su función. La mayor parte de las preguntas que generan estragos en la asignatura son las que los ponen a razonar. Entonces tenemos que razonar en clase para poder razonar en el examen. Le llegó el paciente, ¿ya? En la silla de ruedas. Y no puede mover las piernas, pero tampoco las puede sentir. ¿Dónde va a ubicar usted la lesión? Hola. En esa cara interhemisférica. Vamos a ubicar la lesión en la cara interhemisférica, Pero en un sitio que se... ¿Perdón? En la parte sensitiva de la cara hemisférica. No. Acuérdate que te dije que no la puede mover y tampoco sentir. Entonces, ¿se ve la imagen que tengo en pantalla? Sí. Sí. Miren, esta es la cara medial o interhemisférica, ¿verdad? Este es la parte interhemisférica del homúnculo motor y esta es la parte interhemisférica del homúnculo sensitivo. Es decir, lo que hay de aquí hacia abajo es pura pierna. En la parte anterior se mueve y en la parte posterior se siente, pero es pura pierna. Entonces, el único sitio del cerebro donde coinciden las piernas sensitivo y motor es ahí, en ese sitio que se llama lobulillo paracentral. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor.
Así es como vamos a ir armando nuestros síndromes, ¿verdad? Buscando el punto que me pueda explicar todos los síntomas que tiene el paciente. Esa es la maña a la hora de hablar de síndromes. Ahora pregunto, llegó a la emergencia, ¿verdad? Y tiene una cosa que se llama convulsiones jacksonianas. Y viene el residente o el otro médico amigo tuyo, colega de la guardia, y te dice, ay, es rápido, vamos, que llegó un paciente con unas convulsiones jacksonianas de la mano derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que le está convulsionando solo la mano. Pregunto, ¿dónde está la lesión? En el hemisferio izquierdo. Uy, ¿quién fue que habló ahí? ¿Cómo te llamas? Joseph. Joseph, no te olvides que existimos personas como yo que escribimos con la mano izquierda. Y esa respuesta que tú me estás dando, que no está mal, aplica si la mano que está convulsionando es la derecha. ¿Ya? ¿Cómo me hubiera gustado? A ver, esa respuesta no está mal, hay que pulirla, pero ¿cómo hubieras respondido bien? En el homúnculo motor contralateral. Porque yo no te dije, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Yo te dije la mano derecha, ¿verdad? Entonces tú me dijiste que en el homúnculo motor izquierdo, ¿fue lo que dijiste? Sí, se trata de No. Sí, exacto. Entonces está bien la respuesta. El hecho es que usted lo va a encontrar en dirección opuesta. Ahí estaría integrando varios conceptos de los vistos hoy, ¿verdad? Está bien, esa es la idea. Sí, me refería. Ajá, perfecto. Ok, bueno, vamos a avanzar, que nos quedan unos 5 minutitos para aprovechar. Ya vimos ya los homúnculos, ya sabemos cómo están, qué es un homúnculo, dónde está ubicado, cuál es su función. Aquí tenemos más áreas. Miren el giro de Henschel, donde está el área auditiva primaria, en el plano del temporal. Lóbulo insular, que ya habíamos mencionado, ya sabemos que está ahí en el interior del valle, decolamos la cisura de Silvio, miren cómo las pinzas las están apartando. Eso que está allá abajo es el valle silviano y este promontorio celular es la ínsula, que tiene como accidentes anatómicos los surcos insulares y los surcos centrales de la ínsula con el limen. Dentro de sus consideraciones anatómicas están el surco que la rodea, la división insular con el surco insular central, el limen, que es el vértice de la ínsula en el lóbulo, en el borde inferior del lóbulo insular, y el giro insular. Esos son los accidentes, ya las funciones las tenemos claras. Nos vamos a las áreas corticales. Tenemos las áreas de Brodmann 4, 6, 8, 44, 45, 3, 1, 2, área 17, área 18 y 19, área 41, 42 y 22. Cada una de esas áreas tiene un nombre, una función y unas conexiones que hay que aprender. En el lóbulo frontal vamos a encontrar por excelencia las áreas 4, 6, 8, 4, 4, 4, 5. Área 4, activación de la musculatura voluntaria. En la quinta capa de gigantos, células piramidales de Betz del lóbulo frontal, específicamente en el giro precentral, vamos a encontrar el área 4, que se conoce como corteza motora primaria y nos permite hacer todos los movimientos voluntarios que deseemos. No solo de las partes del cuerpo, sino de los pares craneales que tienen movimiento voluntario. Díganme ahí un par craneal que no tiene movimiento. Hola. El primer par, Perfecto. el olfatorio. El olfatorio. El segundo par no tiene movimiento. El tercer par tiene movimiento. Sí. Perfecto.
Muy bien. Entonces, ya sabemos ya que con el área 4 podemos mover las partes del cuerpo que querramos y que podamos y los pares craneales que tienen movimiento voluntario. Y esos impulsos neurológicos viajan a través de la vía córtico-espinal y más adelante se van a separar una vía motora de la vía córtico-espinal que se conoce con el nombre de vía geniculada o córtico-nuclear. Eso lo veremos luego. Área 6, área premotora, corteza premotora, que habíamos dicho que es un sitio para el control del lenguaje, del cálculo, ¿verdad? De la expresión y el control de la ira. Área 8, campo visual frontal, responsable de los movimientos oculares voluntarios, envía proyecciones al centro de la mirada lateral en la formación reticular pontina paramediana. Área 44 y 45, también conocida con el nombre de área de Broca, que tiene que ver con los aspectos motores del habla, con la articulación, la pronunciación. Se proyecta hacia el área de Wernicke a través del fascículo arqueado para poder entender lo que se está pronunciando. Lóbulo parietal, área 312, conocida también como área sensorial primaria, somatosensorial, somatoestésica, homúnculo sensitivo. Su principal conexión proviene del núcleo ventral posterolateral y el núcleo ventral posteromediano del tálamo, que es lo que significa esas siglas que tienen allí. Toda la información sensorial que hace relevo en estos dos núcleos se hace consciente en esta corteza. Lóbulo occipital. Doctor, disculpe, Hola. ya son las 7. Ok, muchas gracias. Ahí tienen el resto de los lóbulos occipitales y temporales. Occipital con el área 17, 18 y 19. 17, corteza visual primaria, ya dijimos para qué es. La 18 y la 19 también dijimos para qué es. Y el lóbulo temporal con sus áreas auditiva primaria, asociación y Wernicke, 41, 42 y 22. Vamos a llegar hasta aquí, la semana que viene continuamos. Por si desean, la literatura por la cual se confeccionó este tema. Barr, capítulo 13 y 15, topografía de los hemisferios y localización de las funciones corticales. Crossman, hemisferios y corteza. Waxman, principios básicos, anatomía del cerebro, que en otras palabras es hemisferio y corteza. Netter, no lo contemplen. Fitzgerald, topografía y corteza. Es voluntario, vuelvo y repito, para que conozcan. La semana que viene continuamos con estos temas y avanzamos a sistematización de médula. Una dudita rápida, si es que quedara. ¿Alguna duda? Doctor, el área 43, ¿cuál era? Disculpe. El área 43 de Brodmann. El área 43 de Brodmann la tienes en la vista lateral, pero no la tienes en la tabla. Y es un sitio de integración. En el área 43 vas a tener funciones relacionadas con la gustación. Área gustativa primaria es un territorio perirrolándico, pero hacia el parietal. Ya, gracias, doctor. Ahora sí entendí. De nada. Ok. Los dejo que tengo clase con otro paralelo. Tengan buena noche. Igualmente, doctor, gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias.